Estábamos platicándonos algo porque no hemos platicado mucho tiempo. ¿Cómo están todos? Bueno, no se preocupe, tenemos un cronómetro porque si usted oye, van a predicar los 4 en serio, no se preocupe, ya tenemos un cronómetro, veo claramente 57 minutos para cada quien, entonces no pasa nada. No, yo le quiero pedir que ponga su atención para 8 minutos de cada uno de ustedes y que el Señor nos permita transmitir lo que tenemos en este día. Ore conmigo. Señor, yo te pido que hoy tu palabra produzca el efecto que necesita cada uno de nosotros. Yo te pido que este sea uno de esos días donde cada quien tiene una historia de lo que Dios hizo en su corazón. Y no importa si las historias no coinciden, porque tú soberanamente nos hablas. Y yo te pido que eso ocurra hoy. Te honramos y te bendecimos. Amén. Amén. El Señor volverá. Él volverá. Y si hay algo que en nuestro corazón puede traer enfoque y claridad, es saber que Él volverá. Y cuando Él vino por primera vez, fue necesario y está claramente especificado en la palabra que hubo un hombre, un profeta que estuvo preparando el camino para los que estaban en esa región, que fue Juan el Bautista, y preparó el camino. Preparó el camino para anunciar, para hablar de arrepentimiento. Predicó un tipo de bautismo que tenía que ver con arrepentimiento, Juan el Bautista. Y nosotros, hoy en día, no tenemos exactamente una indicación de ese tipo explícita en la palabra como de preparar el camino, pero sí estamos en un tiempo de preparar nuestro corazón. En este tiempo, el Señor está preparando a su iglesia, la está limpiando, la está purificando. Y purificando a veces a mí me suena a depurando también, para que la iglesia esté lista para cuando Cristo venga. Hemos estado aprendiendo sobre el libro del profeta Ageo, y si usted no se ha enterado de qué se trata el libro del profeta Ageo, no sé dónde ha estado usted los últimos 2 meses por lo menos, y sobre todo las últimas 3 semanas, y sobre todo en medio de todo lo que hemos estado hablando, y yo creo que es algo que Dios ha traído como palabra para nosotros, precisamente para que preparemos el corazón. En Ageo capítulo 1, el versículo 3, voy a leer desde el 2 justo ahora. Dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Y si estamos acá en esta propiedad y empezando con una construcción, y si estamos insistiendo tanto en nuestros corazones en reconstruir lo que Dios quiere reconstruir en nuestra vida y en nuestro corazón, es porque tenemos que estar preparados para el tiempo en el que el Señor viene. Y a mí me encanta pensar de esto en la siguiente manera. Tú y yo no sabemos cuándo es que Cristo viene, pero viene. Y desde el siglo I, los creyentes vivían pensando, el Señor puede que llegue hoy en la noche o dentro de 5 minutos. Y desde el siglo I tú lees el Nuevo Testamento, y la narrativa es, Cristo viene ya. Y lo que dice el Espíritu Santo y lo que dice el Señor a la iglesia en el libro de Apocalipsis es, ciertamente vengo en breve. Y si podemos resumir de alguna manera es prepárate. Y en Ageo 1 claramente se expresa esto. Versículos 5 y 6 hablan de que se ha sembrado mucho pero cosechado poco. Se gana pero se acaba rápido. ¿Por qué? No era falta de esfuerzo para el pueblo, no era falta de ganas. No es que hablamos de un pueblo perezoso. Claramente esta iglesia, nuestras iglesias, somos gente de trabajo, gente de esfuerzo. A mí me encanta esta iglesia, que cuando queremos buscar un tiempo para una reunión en Zoom con un ministerio, encontrar un tiempo es dificilísimo, todo el mundo está ocupado. Y eso no está mal en principio. El problema es cuando nuestra ocupación tiene un lugar por encima de Dios. El problema del pueblo, como lo relata el libro del profeta Ageo, no era falta de ganas o falta de esfuerzo o falta de actividad, era desorden en las prioridades. Dios no era el primero, Dios no era el más importante.
Lo demás era lo más importante. Parece que el Señor, a través de la voz del profeta, reprende el hecho de que todos tenían casas muy bonitas y muy completas, pero la casa del Señor estaba en ruinas. Y no es que Dios esté en contra de que nos vaya bien, es que Dios quiere que nuestro corazón sea alineado en cuanto a prioridades. Las prioridades en nuestra vida, a veces la vemos como, y yo he escuchado esto de tanta gente, tanto en trabajo como en iglesia, en ministerio y en familia, es: a mí dime lo que tengo que hacer. A mí dame el ABC de lo que tengo que hacer y yo lo hago. Para eso somos muy buenos, y no está mal. Es una gran virtud saber ver una lista de actividades y resolverla y hacerlo completito. Pero Dios va más allá. Cumplir una lista de actividades rara vez cambia o alinea nuestro corazón. No se trata de cumplir la lista de actividades, se trata de tener a Dios en primer lugar. Cuando pensamos en cuáles son nuestras prioridades, lo más importante es el corazón alineado. Si Dios es la prioridad, todo acá en el corazón, todo acá en la mente, y si le echamos un poquito de ganas a ordenar, está claramente definido cuáles son las prioridades. No es que no tenían que construir sus casas, no es que no tenemos que cuidar nuestro trabajo, no es que no tenemos que hacer nuestro ministerio bien, no. Todo eso hay que mantenerlo, pero hay que alinear el corazón con la prioridad más importante. Ageo capítulo 1, versículo 9. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Una vez más, no es en contra de ti, no es en contra de mí, no es en contra de lo que tenemos que hacer. Es a favor de que el corazón tenga claro qué es lo más importante. Lo más importante de nuestro día: buscar al Señor, buscar su palabra, orar. Lo más importante de nuestra vida, el Señor. Creo que no es que Dios esté demandando más de ti. Solamente Dios quiere ser el primero en ti. Amén. Dios les bendiga. Continuando con la historia, en Ageo capítulo 1, versículo 12 dice: entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. En otras versiones dice: escucharon su voz. No era una situación sencilla. Delante de ellos viene un reclamo, delante del pueblo viene una queja, viene una condición en donde Dios está evidenciando algo que no está bien en el pueblo. Y lo que dice aquí es que cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Lo primero que yo veo aquí es que tuvieron un corazón correcto. No estaban bien, no estaban haciendo las cosas bien, sus prioridades no estaban ordenadas. Y cuando vino la disciplina, cuando vino la enseñanza a sus vidas, tuvieron un corazón correcto para aceptarla. El pueblo temió al Señor. En otras versiones dice: sintieron respeto por Dios. Y eso los llevó a tener otra postura, a cambiar su actitud, a cambiar su corazón. No había un corazón endurecido en la vida de estas personas. Y es algo que tú y yo deberíamos ejercitar y debemos buscar todos los días. Fallar, vamos a fallar. No somos perfectos. Pero gracias a Dios que Él siempre viene a tratar de corregirnos, viene a buscar esa enseñanza para nosotros y nos va a mostrar el buen camino. En ti y en mí está tener un corazón sencillo para poder entender esa dirección y entender hacia dónde nos quiere llevar Dios. En el versículo 13 dice: luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor.
Imagínate un pueblo que está siendo regañado. No se está presentando bien delante de Dios. Y además de eso, todavía traen en su cabeza toda la historia que han pasado. No ha sido sencillo reconstruir el templo, no fue fácil, hubo afrenta, hubo pueblos que se levantaron en contra de ellos. Eso los llevó a olvidar el propósito, los llevó a olvidar el objetivo. Y todavía parte de Dios viene y nos está mostrando este error. Y ahorita es, adelante, sigue, porque ve las consecuencias que estás pasando. Pero dentro de ellos y en su historia puede haber miedo. Puede haber ok, Dios está con nosotros, ok, Dios viene con nosotros, Dios quiere hacer algo con nosotros. Todavía tenemos al enemigo ahí enfrente y lo que el pueblo necesita es una palabra de consuelo. Yo estoy con ustedes. Porque si Él está con nosotros, todo es más sencillo. No quiere decir que no va a haber enemigos, pero si Él está conmigo, yo puedo avanzar. Versículo 14 dice, entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo. Y esto se oye muy bien, y a veces puede ser tu oración y la mía. Dios, despierta en mí el entusiasmo, pon en mi fe, pon en mí el querer como el hacer, ¿no? Y a veces tú y yo queremos que venga esa varita mágica, que venga ese toque de parte de Dios en nuestra vida, porque si queremos hacer las cosas que Dios nos pide hacer, si queremos dar ese paso, nos cuesta trabajo y simplemente esperas que Dios cambie tu corazón así nada más. Y mira, Dios lo puede hacer, pero antes de eso tienes que escuchar la voz de Dios. Antes de eso hay que obedecer la voz de Dios y Dios lo va a hacer. Tienes que reconocer tus fallas y Dios lo va a hacer. Dios lo va a mover, pero tienes que dar ese paso. En la segunda parte del versículo 14, despertó Dios el ánimo del pueblo. Y dijeron, Dios está con nosotros, vamos a la obra, vamos a regresar, vamos a continuar con ese propósito. Comenzaron a trabajar, segunda parte del versículo 14, en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cuántos quieren que Dios despierte nuestro ánimo? Dios no va a despertar algo si no es para tener una acción en tu vida. Así que prepárate, porque si Dios pone en ti ese ánimo, ese entusiasmo de vamos, a ti y a mí lo que nos corresponde es una acción. A ti y a mí lo que nos corresponde es ahora a trabajar. Dios no va a despertar nada que se vaya a quedar inmóvil. No va a despertar nada, ni a poner nada cuya intención sea no hacer nada, quedarnos estáticos. Viene un año de justamente movimiento, viene un año de construcción, viene un año de levantar murallas, levantar paredes. Y es tiempo de ponernos a chambear con lo que Dios ponga en nosotros y confiando en su palabra y Él delante de nosotros. Vamos a continuar con la historia de Ageo, ¿sí? En el capítulo número 2, ¿sí? Ya está el objetivo, ya está la tarea, ¿sí? Ya Dios les dice, adelante, empiecen a hacerlos, despierta la parte del ánimo. Pero cuando empezamos a leer el capítulo 2, ¿sí? Dios lanza una pregunta al pueblo y la pregunta les dice, ustedes están trabajando, están construyendo, pero también están comparando lo que están haciendo con el templo anterior. Y cuando hicieron eso, de compararlo, vino un desánimo nuevamente en el pueblo. Y ese desánimo trae como consecuencia que nos distraigamos del propósito, porque ellos se distrajeron del propósito. Por eso ellos empezaron, ¿sí?, a construir sus propias casas. Y definitivamente comparar el templo anterior con el que estaban haciendo, pues era imposible.
Dice la Biblia que el templo que fue destruido era de maderas preciosas y estaba forrado todo de oro. Y aparte era enorme. Y por ese templo mucha gente llegaba solamente por curiosidad, ¿sí?, a verlo. Y yo creo que ellos se voltearon y dijeron, no, pues ni pizca de lo que es. Y cuando entra el desánimo en nuestras vidas, perdemos el propósito, perdemos el rumbo y perdemos la dirección. Ya sea porque nuestra vida anterior quizá estaba bien y la circunstancia hace que ahorita no esté bien. O ya sea que yo me había imaginado algo como tenía que ser y no está sucediendo así. Y puede ser que sea bueno, no malo, pero como yo me imaginé que era de esta manera y resulta que no, me desanimo. Y ahí es donde entra Dios. Y aquí entramos a un capítulo, para mí es uno de los más increíbles que hay en la palabra de Dios por la promesa que habla el profeta a partir de este momento. Ya los confrontó a su realidad. Y les dice en el versículo 4, esfuérzate ahora, Zorobabel, esfuérzate, Josué. Habla de personajes eminentes para esa época, ¿sí?, tanto en lo espiritual como en la parte operativa. Y también le dice al pueblo, esfuérzate. Pero lo más increíble, porque yo te puedo decir, esfuérzate, 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 échale ganas, rápido papá, rápido mamá. Pero Dios les está diciendo, porque yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Nosotros vemos esto y a lo mejor hay alguien que dice aquí, pues llevamos desde antes de la pandemia, primero en coches, ¿sí? Y desde hace unos 4 años en carpa. Digo, por lo menos ahorita la pusieron para que el sol no nos dé así de frente. Pero no ha pasado nada. Pero tenemos la certeza de que va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Esfuérzate. Yo estoy con ustedes. Y mira, llegamos al versículo número 5 y me encanta este versículo. Porque Dios les dice, así como yo estuve con ustedes cuando salieron de Egipto, así yo estaré con ustedes en este momento. Y este versículo a mí me habla de que Dios es fiel para cumplir sus promesas y Dios no se olvida de las palabras y de sus pactos que ha hecho con nosotros. Podemos fallar, podemos estar desanimados, podemos perder el rumbo y la dirección, podemos descarriarnos, pero Dios nos dice, yo estoy con ustedes como he estado desde el principio. Yo no me olvido. Yo soy fiel para cumplir mi pacto. Me encanta esto. Me encanta esto. Y ahí viene la respuesta. Yo creo que es lo más increíble, ¿sí?, de esta parte del pasaje. Versículos 6 y 7. Dios le está diciendo al pueblo, al que está desanimado. Dios te está diciendo a ti que a lo mejor estás desanimado porque no ves respuesta, porque llevas orando mucho tiempo, porque a lo mejor veniste el día de hoy a este lugar buscando una perspectiva de esperanza, una perspectiva de cambio, una perspectiva de necesito una respuesta para mi vida. A lo mejor es la primera vez que tú estás acá en una reunión como esta y dices, yo pasé, vi gente y vi gente contenta y yo quiero algo. La respuesta que Dios da en este momento es, dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y entonces vendrá el deseado de las naciones. El deseado de las naciones es Jesús. Es lo que las naciones, las personas anhelan. Hay desesperanza. Hay temor, hay falta de ánimo, hay falta de rumbo. Y las personas en todas partes anhelan tener paz, anhelan tener esperanza, anhelan tener certeza. Y Dios les está diciendo, viene certeza, viene esperanza, viene respuesta. Lo que tú deseas viene en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores.
Lo que tú deseas viene en aquel que yo dije que iba a llegar desde el principio de la fundación del mundo a restaurar, a redimir y a devolver lo que el diablo robó. Y te lo dice en esta hora y te lo dice en esta mañana. Y por eso estamos acá. Por eso estamos gastando nuestra vida. Por eso estamos compartiendo el evangelio. Por eso se están levantando iglesias, porque queremos que más personas conozcan a Jesús, la esperanza, la certeza, el que nos anima. Un poquito más adelante dice, mío es el oro y mío es la plata, lo dice el Señor. Y lo que está diciendo es, mira, no se trata de tus fuerzas, no se trata de tus recursos, no se trata de tus habilidades, se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores que se llama Jesús. La respuesta viene a través de una persona. Es más, la buena noticia es que esa persona ya vino. Y vamos más adelante. ¿Sí? La Biblia dice que esa persona que se llama Jesús volverá. 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 Y el ánimo viene cuando caminamos con la certeza de que Él va a volver. Y eso nos sostiene y eso nos levanta cada día. Hace ratito cantamos, yo camino con la certeza de que Él volverá. Y me queda claro algo. Nuestros pastores están aquí dirigiendo esto porque caminan con la certeza de que Él volverá. Hay personas que están tomando decisiones para moverse, para cambiarse de residencia, para llevar este evangelio, porque están caminando con la certeza de que Él va a volver. Hay personas que tienen situaciones muy complejas en sus vidas, quizá enfermedad, quizá escasez, quizá problemas familiares, y están firmes porque caminan con la certeza de que Él va a volver, de que Él va a volver. Ahí donde estás, cierra tus ojos, ¿sí? Y dile al Señor, Señor, ayúdame a caminar en la certeza de que tú vas a volver. Dame esa fe para creer todos los días de que tú vas a volver. ¿Cuál fue tu punto? Continuamos con el libro de Ageo, donde nos encontramos. Solo son 2 capítulos y lo hemos resumido en cada uno de los pastores en minutos. Nos encontramos cuando el pueblo de Dios, Judá, había sido llevado por Nabucodonosor. Puede seguir con el piano. Por Nabucodonosor II a Babilonia con una esclavitud durante 70 años. 70 años donde perdieron su comunión con Dios. 70 años donde perdieron su identidad como pueblo de Dios. 70 años donde perdieron dirección. Pero el Dios de Israel, el Dios del universo, es un Dios de misericordia. Y levantó un nuevo rey. Un rey que conquistó Babilonia a través de el imperio medo-persa. Ciro de Persia se le conoce. Fue usado por Dios para emitir un decreto y que el pueblo de Dios pudiera regresar a su tierra que había prometido. Pero no tan solo a su tierra, pudiera regresar a su identidad, pudiera regresar a su propósito, porque su propósito se había dormido. ¿Sabes? En los últimos años, el propósito de Dios sobre la iglesia
está desviado, desenfocado, está fuera de dirección, pero también está dormido. La iglesia a través de los años ha perdido su esencia, su valor, su enfoque, su propósito. La iglesia de Cristo es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios representa muchas cosas. Lo primero es un pueblo que adora a Dios. Un pueblo que muestra testimonio de quién es Dios en sus vidas. Y un pueblo que comparte al Dios en el que ellos han creído. Hoy con los pastores aquí aprendimos algo. El pueblo estaba tan desenfocado. Regresan a Jerusalén y habían perdido sus prioridades, y al perder sus prioridades habían perdido sus satisfacciones. Al perder su satisfacción estaban desanimados y dejaron de reconstruir las murallas, el templo. El templo significaba para el pueblo de Dios la adoración al Dios a quienes ellos habían creído y depositado su fe. Su desánimo, las circunstancias en las que vivían, sí, su mismo pecado que algunos de ellos aún no habían soltado. Habían salido de Babilonia, pero muchos de ellos, Babilonia no había salido de ellos. ¿Algún parecido con la realidad del pueblo de Dios de hoy? A donde salimos del pecado, tal vez, pero el pecado no ha salido todavía de nosotros. Y Dios envía a diferentes profetas del Antiguo Testamento. El primero fue Ageo. Posteriormente viene Zacarías y luego viene Malaquías y empieza a enviar a los profetas para confrontar al pueblo que ya estaba. Este era el primer grupo que había regresado con Zorobabel. El siguiente grupo regresó con Esdras, profeta, sacerdote, ¿sí? Un hombre que conocía la ley de Dios, pero tampoco pudo alentar al pueblo. Y el tercero con un hombre, copero del rey, Nehemías, 444 antes de Jesucristo. Y es cuando el pueblo es confrontado con su realidad. Ageo confrontó al pueblo. La iglesia necesita ser confrontada a los principios y a los orígenes del fundamento de la iglesia, que perdió y que ha perdido y que sigue perdiendo su enfoque, su dirección, su propósito. En esta mañana queremos ir terminando. El pueblo fue confrontado, fue expuesto a ser reflexionado sinceramente para obedecer a Dios. Habían perdido el ánimo, pero habló el pastor Andrés. Y ese ánimo los llevó a desobedecer o a no hacer caso de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Sin embargo, vemos que el pueblo comienza a obedecer. Se levantan y empiezan a reconstruir un templo que implicaba la adoración a Dios. Reconstruyeron las murallas. Y si usted continúa leyendo toda la historia, terminando con Esdras y Nehemías, el pueblo reconoció
que Dios era la fuente de su vida y de su esperanza. Dios era todo. La realidad de todo esto que hacemos no tiene ningún otro propósito nada más que Cristo sea nuestra plenitud, nuestra prioridad, nuestra satisfacción, nuestra esperanza de vida. Cuando el pueblo fue confrontado, reflexionado, obedeció a Dios, vino lo último. Dios bendijo a su pueblo. Versículo 18 de Ageo, si me acompañan rápido, Ageo 2, capítulo 2 dice: desde ese día que ellos obedecieron, Dios dijo: os bendeciré a mi pueblo. Dice la palabra de Dios, y los pastores van subiendo, por favor, aquí para. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Usted voltea a la derecha y son cimientos. Tuvimos que poner esa malla para que pudiéramos tener una valla de seguridad. Son cimientos. Hay muchas cosas que no se ven, pero yo me asomaba y son cimientos que tienen, creo, 3, 4 metros, muy profundos, con unas rejillas de varilla de 5 octavos, yo vi. O sea, porque esta iba a ser una estructura, una estructura en base de acero. Vamos a construir con estructura de acero. Y eso implicaba hacer muchísimos estudios. No se ve, pero lo que sí se ve es lo que está dentro. Queremos ver, y yo cada que venía todos los días yo decía, es que no se ve. Y usted me va a decir, ay, ¿a poco? ¿Y cuál es la construcción? Pues lo que no se ve es lo que está dentro. Y lo que está dentro es lo más importante. Los cimientos. Porque los cimientos son los que establecen, ¿sí?, la seguridad de lo que se construye hacia arriba. Queremos bendecir, y voy a pedir que pasen los pastores. Como pastores de esta iglesia, queremos bendecirles. En este día tan especial, Dios bendice a su pueblo no como una banda, manda, ni tampoco como premio ni nada. La bendición de Dios viene a través de la confrontación, la obediencia, ¿sí?, y la presencia de Dios en nosotros. Si su presencia está aquí, iremos. Pero si su presencia no va, esto no va a servir de nada. Serán puros muros. Y esos muros podrán ser como a través de la historia de la iglesia en el antiguo continente. Solo museos. Historias arquitectónicas, pero no será la iglesia poderosa que en su tiempo levantó el nombre de Jesucristo en el mundo entero. Tal vez tú vengas hoy por primera vez o nunca hayas recibido a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Todo comienza con lo más importante, lo interno. Jesús quiere habitar dentro de ti, en tu corazón. Lo más importante está dentro. Lo de afuera es el reflejo de lo que hay adentro. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Usted va a haber terminado esto hermoso en su tiempo. Pero lo más importante, el arquitecto, cuando yo hablaba con el arquitecto, y yo creo que hasta lo desesperaba porque no veo avance. Y me decía, es que
está adentro, está abajo. Es lo más. Hasta el fondo hay unas cisternas que parece un departamento de Infonavit. Yo creo que son, sí, yo dije, está construyendo recámaras, la sala, el comedor y todo abajo. Va a tener con puertas o puertas porque son varias cisternas que vamos a ir para dar a todo esto. No se ven, pero fue mucho trabajo, colados, como si fuera un colado de una casa, colados, cimientos, todo lo que, varilla y lo demás. Jesús quiere venir a lo interior de tu vida. Y ahí donde estás, si tú quieres recibir a Jesús, levanta tu mano. Si nunca lo has recibido, nunca has hecho una oración para recibir, vienes invitado o has venido algunas veces, pero Jesús no tiene el control de tu vida. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con el corazón que Jesús se levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Ahí donde tú estás, si tú levantaste tu mano, queremos orar contigo y pedirle al Señor que venga a tu vida. Señor Jesús, repitan todos conmigo, Señor Jesús, en esta mañana reconocemos que somos pecadores, que somos confrontados por la luz de tu palabra y que esa luz hoy trae, Señor, reconocimiento de que te necesito. Me arrepiento de mis pecados. Te reconozco como mi Señor. Ven a mi vida y hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Y Dios mandó al profeta para bendecir a su pueblo. Y en esta mañana queremos bendecirles ahí donde usted está. Que la bendición no es una manda, ni un chakra, ni nada de eso. Es recibir las promesas de Dios para tu vida. Y la promesa más grande que Dios ha dado es salvación y vida eterna. Y en esa salvación y en esa vida eterna vienen lo demás. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduras. Sí, se pasan aquí adelante. Cada uno de nosotros vamos a expresar una bendición, una palabra de nuestra boca. Y yo voy a cerrar. Y si mi esposa va subiendo también. Vamos a expresar una palabra que sale de nuestra boca, pero que no es de nuestra boca, sino que es de las promesas de Dios que ha dado a este pueblo de Dios y a todo aquel que cree que Jesús es el Señor de su vida. Así como está, yo le quiero pedir solamente que si usted está de acuerdo en la bendición, le diga sí, Señor, amén. Amado Dios, hoy en tu nombre bendigo a esta iglesia. Los bendigo para que vean la cosecha de su siembra, Señor. Para que vean la bendición de caminar contigo, Señor. Yo oro por quienes al estar cansados se han sentido desanimados, pidiéndote esta bendición, Señor. Que tú restablezcas el ánimo, Señor, y que ellos puedan ver en la palabra, en cada palabra que tú tienes para ellos, en tu palabra, la respuesta no de lo que tienen que hacer, sino de lo que tú ya has prometido, de lo que tú ya has hecho y de lo que tú harás. Hoy bendigo a esta congregación, Señor, pidiéndote
que traiga sobre sus vidas tiempos de paz, tiempos de crecimiento y tiempos de cosecha, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que vale la pena, ponte de pie, de verdad, ponte de pie. Dios está hablando. No tengas temor, no tengas miedo. Tu pasado no va a detener lo que yo quiero hacer contigo. Lo que hayas hecho, de dónde vengas, solo va a ser tu propósito aún mucho más grande y de mucho más testimonio para todos los que te conocen. No tengas miedo. Ya no tienes nada de qué avergonzarte, porque yo estoy contigo. Señor, yo bendigo a tu iglesia por todo lo que vas a hacer, Señor, por todo lo que estás restaurando en nosotros, por todo lo que has incluso derribado en nosotros, Señor, por todo lo que has quitado en nosotros que no sirve, que estorba, Señor. Gracias por esos procesos. Gracias por esos tiempos, Señor. Hoy puedo verlo. Gracias porque nuestra mente no puede ni imaginar lo que harás en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir en esta actitud de oración. Y yo quiero bendecir, ¿sí?, a las nuevas generaciones. Quiero bendecir a los niños. Cuando se abrió esta iglesia, dijimos que íbamos a hacer una iglesia generacional, donde bisabuelos, no sé si hay tatarabuelos, los hemos tenido, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, ¿sí?, iban a estar, ¿sí?, sirviendo a Dios, aguardando su venida, compartiendo el evangelio. Señor, yo quiero bendecir a cada familia que está acá en este lugar. Padre, si bien a lo largo de estos 17 años hemos visto restauración, sanidad, hemos visto milagros en familias, Señor, en esta hora yo quiero bendecir a las nuevas generaciones, Señor. Yo te doy gracias porque a lo largo de este tiempo hemos visto cómo han nacido niños que ahorita ya tienen 17 años y están abrazando tu presencia y están sirviéndote y están compartiendo el evangelio en sus escuelas, con sus amigos, dando testimonio, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ello, Señor. Padre, gracias por nuestras generaciones. Padre, yo bendigo, Señor Padre, a las generaciones que saldrán de este lugar, Señor Padre, de aquí a que venga Jesús, Señor. Padre, yo sé que tú les vas a abrir puertas y les vas a bendecir y les vas a guardar, Señor Padre, y te doy gracias, Señor Padre, porque habrá puertas abiertas para ellos, Señor, donde ellos abrazarán tu presencia, abrazarán tu nombre, Señor, y compartirán el evangelio, Señor. Padre, gracias, Señor. Yo bendigo, Señor Padre, desde el más pequeñitito, Señor Padre, hasta aquellos que ahorita están sintiendo en su corazón, Señor Padre, el entregarse y el comprometerse contigo todos los días, Señor. Gracias. Yo bendigo a los padres, sabiendo que tú les vas a dar sabiduría para criar, para encaminar, para direccionar, para apoyar, para bendecir y para orar a sus hijos, no importa la edad que tengan, Señor. Yo bendigo, Señor, a los abuelos, Señor. Padre, porque a través de su ejemplo, testimonio y sabiduría, ¿sí?, van a estar cuidando a estas generaciones, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y lo hemos visto durante todo este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así puestos de pie. Déselo a Él. Cuando yo era muy joven y me convertí al evangelio, decían, ¿quiénes quieren la bendición de Dios? Yo corría.
Y hoy que he entendido y aprendido, ¿cuántos quieren la bendición? Ok. Busca a Dios. ¿Cuántos quieren la bendición? Obedece a Dios. ¿Cuántos quieren la bendición? Camina en sus caminos de Dios. Y yo quiero terminar. Ahí donde estás, levanta tus manos. Y Dios le dijo al pueblo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. Dele un fuerte aplauso